En mi vida pasada, desde el momento en que me uní a la familia Henry, esa falsa heredera, Candace, no dejó de maquinar contra mí. Tenía una lengua de oro y podía llorar como una heroína trágica cuando le daban la razón. Cada discusión terminaba con su aspecto lastimoso y yo casi muriéndome de la ira, literalmente. Estaba tan furioso que caí muerto en el acto. Esta vez, tomé un camino diferente, silencio absoluto. Fingí estar mudo. Por mucho que intentara provocarme, solo recibía una retahíla de Vidamaa, un disparate. Para mi sorpresa, el efecto fue mágico. La opinión pública cambió al instante. Todos empezaron a creer que Candace acosaba a una niña indefensa y muda. Pronto se convirtió en blanco de un juicio moral. Hiciera lo que hiciera, alguien la regañaría. Verla dar patadas, frustrada al borde de un colapso, me dio tanta satisfacción que casi me echó a reír. Pero me contuve murmurando Gabaab, mientras luchaba contra las ganas de reírme. En mi vida anterior, siempre intenté discutir con Candace. Pero interpretó su papel de frágil a la perfección. Por favor, no culpes a mi hermana, decía con lágrimas en los ojos. Estoy seguro de que no quiso presionarme. En el fondo me ama. Solo quería acercarme a ella. Solo unas palabras, unas pocas preguntas. Y me habrían pintado como el villano. Mi madre, que era completamente parcial, ni siquiera intentó averiguar los hechos. Me empujó por las escaleras mientras lloraba. Gritaba que había perdido a su hija. Me golpeé la cabeza contra el borde de un escalón. Y morí al instante. Las últimas palabras que oí en esa casa fueron: ¿por qué no dices nada? ¿Por qué callas? ¿Estás mudo ahora? Bueno, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, preferiría estar mudo. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo en el día antes de que la familia Henry viniera a buscarme. Trabajaba a tiempo parcial en la cocina de un pequeño restaurante. Ahorraba para la matrícula después de graduarme del instituto. Candace ya sabía de mí, y había contratado a un grupo de gamberros para que me molestaran como advertencia. Los golpes irrumpieron en la cocina, me rociaron con agua y me metieron la cabeza en el fregadero. En mi vida anterior, solo tenía la paciencia. Me deshice, agarré un cuchillo de cocina y los perseguí como un loco. Y justo en ese momento apareció la familia Henry para reconocerme. La primera vez que vieron a su hija perdida fue a mí, hundida hasta los huesos. Con el pelo revuelto. Blandiendo un cuchillo y persiguiendo a la gente mientras gritaba: «¡Quítate de mi camino!». La mamá de Candace estaba tan asustada que se desmayó en el acto. Lo que siguió fue aún peor. Después de mudarme a casa de los Henry, la madre de Candace la mimó con locura. Cada vez que Candace y yo teníamos un conflicto, asumía que yo era el problema. Mientras tanto, Candace se comportaba como la flor dulce y acogedora, sin palabras para desahogar su dolor. Pero ahora que el destino me ha dado otra oportunidad, no voy a asumir la culpa otra vez. No esta vez. Mientras los gritos en la entrada del restaurante se intensificaban, cerré rápidamente la puerta trasera de la cocina. Luego vertí un cubo entero de jabón lavavajillas sobre el suelo de baldosas, 3 capas gruesas. Y encima, un chorrito de agua. Una vez tendida la trampa, me escondí detrás de la puerta. El jefe de cocina, normalmente tímido, me miró con admiración. Estaba a punto de felicitarme por mi rapidez mental cuando, sin hacer ruido, abrí la cerradura. Los 3 gamberros de afuera estaban aporreando la puerta. En cuanto se abrió, se tambalearon como patinadores torpes, deslizándose a toda velocidad sobre el suelo resbaladizo. Los 3 se estrellaron de bruces. Agarré un tazón grande de aluminio, lo incliné sobre sus cabezas y les di varios golpes fuertes con un cucharón. Cuando por fin saqué el tazón, todos estaban despatarrados, retorciéndose y babeando. Me quité el escritorio de encima y le sonreí al chef. ¡Qué jóvenes son hoy en día! Trasnochando. En un abrir y cerrar de ojos listo. El chef me soltó una risita incómoda. Todavía aturdidos. Afuera, unos vigías se dieron cuenta de que algo andaba mal y entraron a la cocina. Al ver a sus compañeros caídos, montaron en cólera y se abalanzaron sobre mí con porras. Sabía que se acercaba la gran final. Agarré un cuenco enorme de agua no para tirársela, sino para echármela encima. La ropa se me pegaba a la piel.
Entonces me tiré del pelo hasta dejarlo enredado. Me di una bofetada fuerte en ambas mejillas, hasta que se pusieron rojas como la seda. Los matones se quedaron paralizados, un pensamiento que yo había añadido. Atónito caí al suelo, torcí la cara en una expresión grotesca y me deslicé hacia ellos como una serpiente, clavándoles los dedos en el vientre. Gritaron, tiraron sus armas a un lado y corrieron para salvar sus vidas. Los seguí como un chanda trastornado, agitándome y arrastrándome a gatas. Para cuando llegamos a la entrada del restaurante, nadie notó que había vuelto a la normalidad. Tenía el pelo mojado pegado a las mejillas. La cara enrojecida e hinchada. Parecía aún más lastimoso que antes. Justo entonces choqué con el matrimonio Henry. Todavía temblando bajé la cabeza y me acerqué a ellos arrastrando los pies, sollozando entre sollozos. Antes de que pudieran decir una palabra, mis ojos se pusieron en blanco y me desplomé en sus brazos. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en el hospital. Lo primero que vi fue a la madre de Candace junto a mi cama, apretándome la mano con fuerza, con los ojos rojos e hinchados. Era evidente que solo había estado llorando. Serena, ya has sufrido bastante, dijo con la voz temblorosa de remordimiento. De ahora en adelante eres la hija de urgencias. Nunca volverás a tener que soportar algo así. La miré e intenté hablar, pero después de varios intentos, solo pude emitir unos cuantos sonidos entrecortados. La madre de Candace entró en pánico y llamó al médico de inmediato. Tras una revisión exhaustiva, el médico me retuvo y no detectó ningún problema físico. Finalmente concluyó que probablemente sufría de mutismo temporal debido a un traumatismo y necesitaba reposo. Tranquilidad y tiempo. La madre de Candace se angustió aún más, abrazándome mientras lloraba desconsoladamente. Si tan solo hubiéramos llegado antes. Es todo culpa nuestra. Incluso el padre de Candace tenía los ojos enrojecidos. El dolor en ellos era fingido. Donde no podían ver, la comisura de mi boca se levantó ligeramente. A veces el silencio de una víctima habla más fuerte que cualquier defensa, genera compasión, incluso culpa. Mientras no dijera nada, otros naturalmente llenarían los espacios en blanco. Pensando en Candace, sentí una oleada de anticipación por esta segunda oportunidad en la vida. A ver si esta vez aún podía poner a toda la familia en mi contra con unas palabras bonitas. El día que regresé a casa de los Henry, Candace estaba más que lista. Llevaba un vestido blanco vaporoso, su tocado resplandeciente, y cada accesorio era carísimo. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí con los brazos abiertos, buscando un cálido abrazo. Yo, sin embargo, retrocedí 2 pasos de inmediato con la vista fija en mi teléfono. Sus brazos se congelaron en el aire. La vergüenza era evidente en su rostro, aunque el destello de triunfo en sus ojos me llamaba y no podía ocultarse tan pronto después de reencontrarme con ella. Y yo ya estaba actuando hostil, el material perfecto para su acto de hermana desinteresada. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se volvía hacia nuestros padres, con la voz temblorosa. ¿Serena me odia? ¿Es porque tomé su lugar? Ni siquiera me habla. Mada me obligó a solicitar un viaje de té a Tata. Papá, si no me quiere aquí puedo irme. No pasa nada, de verdad. Lo que no vio fue la expresión sombría en el rostro de nuestro padre. Les entregué una nota que había preparado antes. Una letra pulcra. Decía, todavía estoy resfriado y no quiero contagiar a Candace. Y se ve tan bonita con su vestido que no me atrevería a arruinarlo. Todavía llevaba la bata de hospital. Con una chaqueta vieja y manchada encima. Junto a la impecable elegancia de Condesce, el contraste era aún más marcado. Mi madre rompió a llorar de nuevo, esta vez sin poder contenerlo. La culpa de los padres de Henry era insoportable. Al ver que el momento era el adecuado, me giré y le tomé la mano a Condesce. Ella perdió sin esperarlo. Y mi agarre le dejó una marca roja en la muñeca. Candace al instante se llenó de lágrimas. Serena, sé que me odias. Me voy. ¿De acuerdo? Solo, por favor, no culpes a mamá y papá. Pero no se dio cuenta de que la expresión de nuestro padre se había vuelto fría. Se acercó a grandes zancadas, apartándola con un ceño inconfundible. No puede hablar.
¿Puedes dejar de sacar conclusiones precipitadas? Candace se quedó paralizada, aturdida. Mientras tanto, empecé a improvisar un lenguaje de señas rudimentario. Agitaba los brazos y murmuraba tonterías como el viva, mientras me escondía detrás de nuestro padre como un niño confundido e inofensivo. Justo antes de desaparecer tras él, le lancé a Candace una sonrisa presumida y exagerada que solo ella pudo ver. ¿Qué pasa, Candace? 17 años de lealtad cuidadosamente cultivada. Y ahora parece que ya no está. Ya no están automáticamente de tu lado. En esta nueva vida. Mi primer encuentro real con Candace terminó con ella completamente destrozada, sin espacio para su habitual recuperación. Esa noche. En cuanto entré a mi habitación, irrumpió con el ceño fruncido y me agarró del brazo. Ella se inclinó y siseó. Serena, solo eres una pobre campesina de los barrios bajos. Y ahora, un mudo. ¿Qué te hace pensar que mereces quedarte en la familia Henry? Si yo fuera tú. Se fue hace mucho tiempo. Puse los ojos en blanco dramáticamente e imité su tono. Balbuceando. Yo un viva viva si fuera tú. Se fue hace mucho tiempo. Por primera vez Candace experimentó lo que se sentía ser objeto de burla sarcástica por parte de un supuesto mudo. Abrió y cerró los puños varias veces. Pero recordando cómo había ido el día, se mordió la lengua y se marchó furiosa sin tomar represalias. Al día siguiente una figura inesperada apareció en casa, Marcus. Mi hermano biológico. En mi vida pasada, él era el único de la familia Henry que realmente me había defendido. Recordar todas las veces que me protegió me trajo una oleada de gratitud. En cuanto entró salté de detrás de la puerta como un oso salvaje. Sobresaltado. Soltó la maleta y salió corriendo. Lo perseguí y lo tiré al suelo. Cuando se giró y me vio bien. Sus ojos se abrieron de par en par. Mierda, Serena. En ese instante. Sabía que Marcus también había renacido. Todavía jadeaba. Se agarró el pecho y me preguntó cómo había perdido la voz. En el momento en que dudé, su rostro se ensombreció. ¿Era esa Candace rica y manipuladora otra vez? Espera, tus hermanos mayores lo saben. A Marcus nunca le había gustado Candace. Al ser mayor, siempre le decían que se rindiera ante ella. Ella insistía en ser la princesa durante el recreo y lo obligaba a ser el príncipe. Cuando él solo quería ser un Power Ranger o algo así. Si ella lloraba. Lo regañaron. Al final. Solo escuchar su nombre le dio dolor de cabeza. Solía decir, es imposible que sea de nuestra familia, ni que Jean-Paul Caldent haya creado a alguien tan falso. En nuestra última vida. Intentó defenderme muchas veces. Pero nuestros padres lo atribuyeron a celos. Y Candace solo les parecía más lastimosa. Los dos juntos Caldent superaba con creces la delicada victimización de Candace. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Marcus se inclinó y susurró con una sonrisa pícara que él había estado practicando. Ahora era una versión completamente mejorada de sí mismo. Impecable con judo verbal y sarcasmo. Especializado en contrarrestar la manipulación y la derivación de culpas. Y le creí. En la cena, Candace hizo su movimiento habitual deslizándose junto a su madre en cuanto entró al comedor. Me apartó de un empujón en el proceso. Incluso tuvo la audacia de guiñarme un ojo triunfalmente. Antes de poder decir una palabra. Marcus estalló. Su palillo se estrelló contra la mesa con un crujido seco. Robando asientos. Robando gente. Incluso robando a nuestros padres. ¿Tienes algún tipo de educación? La madre de Candace se ensombreció. La regañó. Marcus. ¿Así le hablas a Candace? ¿No podemos cenar juntos tranquilamente? Marcus hizo un puchero y se acercó a mí para abrazarme como si fuera un tesoro. Mi pobre hermanita está tan equivocada que ya ni siquiera puede hablar. Apenas comió un bocado cuando alguien la sacó del asiento a codazos. Tiene los ojos hinchados de tanto llorar. Candace protestó. Pero siempre me siento junto a mamá. ¿Mamá? Marcus la interrumpió bruscamente. ¿Quién es tu hermano?
No me llames así. No dejo que una chica grosera sin lazos de sangre use esa palabra como si significara algo. Mientras él respondía, me pellizcó el brazo con fuerza debajo de la mesa. Inmediatamente rompí a sollozar fingiendo estar de pie. Hundí la cara en su pecho con gemidos exagerados. La madre de Candace por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rápidamente palmeó el asiento a su lado, instándome a acercarme con voz suave. Estaba a punto de moverme cuando Marcus me retuvo de nuevo. No vamos a aguantar más esto. Hermana, tú eres no un perrito llorón. Tú eres no la opción. No eres la quinta fila, sexto asiento. Ni un botón de sobra en un traje. Eres un plan no un plan B que cualquiera pueda descartar. Después de ese torbellino de teatralidad. La madre de Candace estaba visiblemente conmocionada por la culpa. El rostro de Candace se contorsionó en una máscara de inquietud mientras se removía incómoda en su asiento. El ambiente se congeló por completo. El padre de Candace finalmente golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta. A comer. Pero era evidente que nadie tenía apetito. Candace intentó ganarse la confianza de sus padres sirviéndoles comida. Pero cada vez que lo hacía, ella cogía un plato. Marcus se le adelantó sirviéndole los mejores trozos directamente en mi plato. Todavía tengo lágrimas en los ojos. Escribo en silencio en mi teléfono por aquel entonces. Incluso un bocado extra de comida me acarrearía una paliza de mi padre adoptivo. Nunca imaginé que tener una familia podía sentirse así. Mientras los demás leían, mis manos temblorosas y mi rostro surcado de lágrimas. La habitación se volvió más pesada. El ambiente era sofocante. De repente Marcus me abrazó con fuerza. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi hermanita. Dios sabe cuánto has sufrido ahí fuera. Me golpeaban. Pasábamos hambre la mitad del tiempo. Mírate ahora. Piel y huesos. ¿Y la hija del hombre que te pegaba? Calla. Atiborrándose como una princesa. Candace se estaba preparando para un momento de lágrimas. Pero ahora no le salían las lágrimas. Se quedó paralizada mientras su madre rompía a llorar a su lado. Presintiendo que la comida se estaba desvaneciendo. El padre de Candace intervino para suavizar las cosas. Ambas son nuestras hijas. Marcus. Yuri está armando un escándalo. ¿No te lo he enseñado? Nada de hablar en la mesa. Pero Marcus ya no se hace el tonto obediente. Él se puso rígido y contraatacó. Serena ya ni siquiera puede hablar. ¿Y aún quieres que coma en silencio y se trague su dolor? Solo estoy expresando lo que ha estado reprimiendo. ¿Qué tiene de malo? El padre de Candace se atragantó con la respuesta. Me miró fijamente. Ya no era indiferente. Antes mi silencio siempre se había confundido con consentimiento. Pero ahora por primera vez parecía importarle cómo me sentía. Su voz se suavizó de una forma que nunca antes había escuchado. Serena, ¿te has sentido aplastada estos últimos días? En mi vida pasada, Marcus y yo nunca pudimos vencer las lágrimas de Candace. Pero ahora que estaba muda, la dinámica de poder se había invertido. Casi me río a carcajadas hasta que Marcus me pinchó con sus palillos. Me recordó que debía seguir actuando. Hundí la cabeza y volví a gemir patéticamente. Tras una larga pausa, el padre de Candace dejó escapar un suspiro de cansancio. Su determinación, antes firme, había empezado a flaquear. Los padres de Candace eran fundamentalmente diferentes. Su padre siempre había dado más importancia a los lazos de sangre que a los emocionales. En nuestra vida anterior no me había tratado mal, pero Candace había sido su hija consentida durante tanto tiempo que nunca se atrevió a dejarme. Pero ahora, al verme tan claramente maltratada, la balanza en su corazón comenzaba a inclinarse. Y Candace lo sabía. A la mañana siguiente vino a mi puerta con un montón de ropa de diseñador. Ya se le llenaban los ojos de lágrimas. Hermana, dijo con voz temblorosa, que al devolverte todo lo que te quité, por favor. No me quites el amor de mamá y papá. La ignoré. Se acercó más. Su voz se convirtió en un siseo. Serena.
No creas que tener a Marcus de tu lado te hace intocable. Tengo muchas maneras de asegurarme de que no dures en la familia Henry. Entonces su mirada se agudizó con puro desprecio. Con esa pinta de guarrilla. ¿Qué? ¿Tu padre adoptivo nunca durmió contigo? Antes de que pudiera terminar la frase, mis dedos se clavaron sin piedad en su ombligo. No podía hablar, pero podía callarla con mis acciones. Candace retrocedió. Sorprendida por el asco, levantó la mano para abofetearme. Pero la agarré de la muñeca y nos retorcí, haciendo como si estuviéramos bailando. Haciéndonos girar como fenómenos de circo. Luego me tiré del pelo hasta despeinarme. Puse los ojos en blanco. Y solté un grito desgarrador. En un instante. Salté sobre ella como un animal salvaje. Le arañé el pelo y le arranqué un puñado entero hasta que se le vio el cuero cabelludo. Candace rompió a llorar. Con mocos y todo. Tan impactante que ni siquiera gritó. Salió corriendo por la puerta. Justo cuando llegó a la escalera, me lancé de nuevo. Caí sobre su espalda. Por reflejo me empujó hacia los brazos de Marcus. Él me atrapó en medio de la caída, abrazándome con fuerza. Me acurruqué en su pecho. Sollozando con dulzura, como una delicada flor aplastada por una tormenta. «Candace», gritó Marcus. Con los ojos encendidos de furia. «¿Cómo pudiste ser tan cruel? Serena ya te lo entregó todo y aún no la dejas en paz». Candace se quedó paralizada. Cada frase que había preparado para actuar como víctima ahora le era lanzada como cuchillas. «No, no es así. No es así», tartamudeó. Sus ojos se movían desesperados a su alrededor. Su mirada se posó en mí. Retorcida por el resentimiento. Soltó. Ella me atacó primero. Serena es en Sandasa una completa psicópata. Ella. Candace. Discúlpate con tu hermana. Esta vez, no era solo Marcus el que estaba furioso. La voz severa de su padre atravesó su histeria como un látigo. Deteniendo su colapso en seco. Candace se estremeció visiblemente. Cuando levantó la vista, vio la decepción en los ojos de sus padres. La lluvia coloreada en su rostro. No salió de su habitación ni una sola vez en todo el día. En cambio, se arrodilló en silencio en el rellano de la escalera. El mismo lugar donde, en nuestra última vida, me obligaron a arrodillarme por su culpa. Tarde esa noche. Después de terminar mi sesión de estudio, pasé por la cocina camino a calentarme un vaso de leche. Justo cuando pasaba por delante de la habitación de mis padres. Escuché el murmullo de una discusión. No es nuestra hija biológica. Después de todo, dijo mi padre. Su voz era baja y grave. La hemos criado todos estos años. Y aún así, solo alberga hostilidad hacia Serena. Simplemente no es justo para Serena. Démosle más tiempo. Mi madre respondió. Su voz estaba cargada de emoción. Había sido cambiada al nacer. ¿Cómo se puede esperar que una niña procese eso de la noche a la mañana? La vi crecer. Si de verdad la mandáramos lejos. No creo que pudiera vivir con ello. Me alejé en silencio, acunando mi leche tibia. Al pasar las escaleras, le di un empujoncito casual con el pie. Se despertó sobresaltada. Me moví confundido buscando al culpable. Para entonces ya estaba de vuelta en mi habitación, tumbado en la cama. Con la mirada perdida en el techo. Lo absurdo de todo me atormentaba. Terminé pasando la noche entera mirando al universo con los ojos en blanco. A la mañana siguiente bajé a rastras las escaleras con ojeras de mapache. No podía evitar estremecerme con cada mirada. Marcus me miró. Luego corrió hacia mí y me dio un abrazo dramático. ¡Ay, mi pobre hermanita! Debes haber llorado toda la noche. ¿Verdad? Mírate. Das pena como un gatito mojado. Puede que a mamá no le importe. Pero a tu hermano sí. Siempre puedes llorar en mis hombros de hombre. Su actuación fue tan ruidosa que hizo que nuestros padres se asustaran.
sobresaltados e incómodos. Apenas probaron su desayuno antes de escapar rápidamente. En cuanto se fueron, Marcus me soltó. Devoró el resto de su comida. Me miró fijamente. Entendí el mensaje y lo seguí hasta su habitación. ¿Qué planeas ahora?, preguntó. Respondí con solemnidad. Para mi 80 cumpleaños. Quiero 50 respuestas por correo actuando en tanga. Eso no es lo que espero. ¿Qué demonios? ¿Puedes hablar? Parpadeó. Aturdido. Por fin me di cuenta de la verdad. Jugó demasiado bien con su etiqueta a plena luz del día. 2 segundos después. Se echó a reír a carcajadas y me levantó el pulgar con orgullo. ¿Le mentiste hasta a tu hermano? Impresionante. Entonces me agarró de los hombros. De repente se puso serio. Escúchame. Tenemos que deshacernos de Candace. Si se queda, te matarán. Tienes una segunda oportunidad en la vida. Deja que te la arruiné otra vez. Su voz se quebró. Vi el brillo de las lágrimas en sus ojos. En nuestra vida anterior, Marcus aún estaba en el extranjero cuando morí. No regresó a tiempo para verme por última vez. Nunca supe por lo que pasó después, pero sé una cosa, en cada vida, May es la única persona que me ha aceptado sin cuestionamientos. Así que no importa lo locas que se pongan las cosas. Lo llevaré conmigo. Marcus dijo que regresó solo por mí. Incluso se tomó un semestre libre de su universidad en el extranjero para quedarse en casa y protegerme. Nuestro padre casi se enfurece cuando se enteró. Intenté convencer a Marcus de que regresara. No quería arruinar su futuro. Pero solo sonrió y dijo, que mi hermana pueda protegerse es una cosa. Un hermano parado a su lado es otro. Entonces preguntó. Serena. ¿Crees en el karma? No respondí de inmediato. Él no esperó. Simplemente extendió la mano para alborotarme el pelo y susurró. Probablemente no lo sepas, Exton, US. Pero la primera vez que te vi, supe que eras mi verdadera hermana. Ese día decidí protegerte. Sangre. Es así de extraño. Casi se me saltan las lágrimas. Me operé la nariz. Quizás el destino fue benévolo. Pero me dio un hermano decente. Y ya basta. Con Marcus cerca, un escaldón ya no puede causar muchos problemas. Ella intentó hacerse la víctima. Marcus la afligió. Ella intentó hacerse la débil. Me veía aún peor. Quería incriminarme como antes. Qué lástima que Marcus hubiera instalado 12 cámaras de seguridad fuera de mi habitación. Incluso los paparazzi se sentirían en connivencia. Sin ningún ángulo que explotar. Candace solo podía esperar. Igual que la última vez. Por ese momento perfecto para destruirme. El día antes de que empezara el último año. Mis padres biológicos, los Henry, celebraron un suntuoso banquete de reencuentro en mi honor. Invitaron a todas las familias prominentes de South City. Naturalmente. El círculo de niños ricos de Candace también apareció. Todos habían crecido juntos. La mayoría asistía al mismo instituto de élite al que yo estaba a punto de transferirme. Los Henry esperaban que esto me ayudara a adaptarme. Mejor construye algunas conexiones. Estos amigos me apartaron con el pretexto de estrechar lazos. Luego me empujaron a la piscina. Quedé empapado hasta los huesos. Subí las escaleras para cambiarme, pero Candace y su pandilla me acorralaron en el dormitorio. Me obligaron a grabar vídeos humillantes. Después llamé a la policía. Pero sus poderosos padres lo enterraron todo. Y el negocio de Henry sufrió un duro golpe como consecuencia. Mis padres biológicos se volvieron más fríos. Más distante. Candace. Por otro lado. Fue alabado como el orgullo de la familia. ¿Y yo? Me convertí en su mancha. Años después. Uno de los chicos, Ryan, saltó a la fama y me envió una carta de disculpa. Dijo que era joven y estúpido. Esperaba poder perdonarlo.
Todo lo que vi en esa carta fue a un abusador desesperado intentando borrar la sangre de su pasado. No había remordimiento. Solo miedo a ser recordado por lo que realmente era. Esta vez, el banquete de reunión familiar se llevó a cabo según lo planeado. En el momento en que vi entrar a Cándice con esa pandilla de mocosos arrogantes, instintivamente contuve la respiración. Justo entonces Marcus se acercó. Me rodeó los hombros con un brazo y me condujo hacia ellos. Les presento a todos, esta es mi hermana. Hola, Marcus. ¿Has vuelto? El chico de enfrente tenía el pelo rubio decolorado. Se llamaba Ryan. El representante deportivo de la clase, el perrito faldero de Cándice. En mi vida anterior, Achidi lideró el acoso contra mí. Me llevó a un colapso tan severo que una vez le puse un cuchillo en la garganta. Listo para derribarnos a ambos. Solo después de eso se echó atrás, pero para entonces mi vida académica estaba en ruinas. Mientras Cándice entraba furtivamente en una universidad prestigiosa y se enfurecía. Marcus me llevó a la piscina y se marchó. Los lobos se despojaron de su piel de oveja enseguida. Ryan me miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Luego silbó. He oído que te ganabas la vida lavando platos. Si alguna vez nos falta dinero, ¿crees que podríamos contratarte para que reventara a los sables? Los demás se echaron a reír. Los miré fijamente. Me quité lentamente los tacones. Al principio mi rostro era indescifrable. Luego, de repente. Mantequilla barata. Mis ojos se pusieron en blanco y mis fosas nasales se dilataron tanto que podría haber salido volando. 3, 2. 1. Hora de volverse salvaje. El estruendo del evento principal ahogó el caos junto a la piscina. Para cuando Marcus irrumpió arrastrando a Cándice, yo ya estaba ahorcajada sobre Ryan. Con el talón en la mano. Se golpeó la cabeza mientras gritaba como un loco. Los otros niños ricos se agitaban en el agua o se quedaban paralizados. Atónitos. En el momento en que vieron a Marcus, se aferraron a él como si fuera su última esperanza en la tierra. Cándice. Ryan gritó, agarrándose la cabeza. Dijiste que tu hermana estaba callada. ¿Cómo demonios se supone que vamos a lidiar con esto? Al ver a los adultos acercarse, tiré el zapato a un lado y corrí detrás de Marcus. Sollozando como un corderito herido. Inmediatamente le retorció el brazo a Cándice por la espalda. Los niños ricos volvieron a mirarme la frágil flor con la boca torcida, incrédulos. Marcus. ¿Qué haces? Deja ir a tu hermana. La madre de Cándice corrió hacia allí. Frenética. Le dio una palmadita a Marcus en el brazo. Déjala ir. La voz de Marcus era gélida mientras su mirada recorría a la multitud. ¿Quieres que libere a esta impostora que le ha estado robando el lugar a mi verdadera hermana? Que siga lastimando a Serena. El severo fantasma de Cándice palideció al oír la palabra impostora. Una oleada de susurros recorrió la multitud. La familia Henry siempre había afirmado que Cándice y yo habíamos nacido separados por viento. Nunca imaginó que su falsa identidad quedaría expuesta delante de todos de esta manera. ¿De qué estás hablando? La madre de Cándice estaba atónita. Pero aún así intentó consolar a su hija e instó a Marcus a soltarla. Justo cuando el padre de Cándice levantó la mano, di un paso al frente. Brazos abiertos. Bloqueando a Marcus protectoramente. Serena. Hazte a un lado. Su voz temblaba con furia apenas contenida. Lo miré y articulé cada palabra con silenciosa determinación, deja que se explicara. Tras una pausa tensa, el padre de Cándice cedió y retrocedió. Indicó a los presentes que regresaran al salón principal y finalmente dijo con cautela. Está bien. Explícamelo. Marcus no dijo mucho. Simplemente sacó su teléfono y reprodujo un vídeo. La grabación mostraba a Cándice acurrucada con los niños ricos afuera de una habitación, susurrando conspirativamente. Planeando humillarme. Le quité la ropa a esa zorra. Grábalo, mi tía Mera. Y súbelo a todos los grupos de chat. Todos necesitan una copia.
A ver cómo se muestra después. Sí. ¿Alguna basura del gueto cree que puede competir contigo? Pues asegúrate de que aprenda su lugar. Candice. Uno por uno. Intervinieron. Con ganas de complacer. Por fin. Candice habló. Lenta y suavemente. Solo quiero que aprenda una lección. Eso es todo. No te pases. Entonces se oyó un suspiro. Serena ya sufrió bastante creciendo al aire libre. Necesita aprender buenos modales. El vídeo se reproducía con cada segundo. El rostro de Candice palideció. Cuando terminó, Marcus la soltó. Cayó de rodillas con un golpe sordo y sollozó desconsoladamente. Papá. Mamá. Por favor, perdóname. Se atragantó. Con ojos suplicantes, gateó hacia su madre y se agarró el tobillo. Tenía miedo de perderte. En el momento en que Serena regresó, todo cambió. Tu corazón ha cambiado. No tengo nada más que tú también. El padre de Candice se quedó rígido. Su rostro era de piedra. Mientras los ojos de su madre rebosaban de decepción. Pero ante los sollozos desesperados de Candice. Ninguno de los dos se atrevió a dar el golpe. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Declaró Marcus. Su voz era fría y afilada como el acero. Su mirada se abrió paso entre la multitud de niños ricos. No solo Fork y nosotros, sino todos los que participamos en esto. Nadie se va a ir. No puedes. Eso no es justo. El padre de Candice y Ryan hablaron casi al unísono. Mentira. Ryan se puso de pie de un salto. Furioso. ¿Qué demonios tiene que ver esto conmigo? Ah, sí. ¿En serio? Marcus se burló. Me jaló a su lado y nos confió a ambos el protagonismo. Todos empaparon el vestido de mi hermana y ahora se hacen la víctima. ¿Intentan hacer creer que Cés es la que los ataca? Ryan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo pudo mirarme fijamente y rugir. Serena. Di algo. ¿En serio te haces el tonto ahora? Te mordió la lengua. Esta vez. El banquete de reunión familiar salió como estaba previsto. En cuanto vi entrar a Candice con esa pandilla de mocosos arrogantes, contuve la respiración instintivamente. Justo entonces. Marcus se acercó. Me rodeó los hombros con un brazo. Y me condujo hacia ellos. Déjenme presentarles a todos, ella es mi hermana. Hola, Marcus. ¿Has vuelto? El chico de delante tenía el pelo rubio de colorado. Se llamaba Ryan. El representante deportivo de la clase y el perro de Candice. En mi vida anterior. Que Chidi lideré el acoso contra mí. Me llevó a un colapso tan severo que una vez le puse un cuchillo en la garganta. Listo para derribarnos a ambos. Solo después de eso se echó atrás, pero para entonces. Mi vida académica estaba en ruinas. Mientras Candice entraba sin problemas a una universidad de élite y se enfurecía. Marcus me llevó a la piscina y se marchó. Los lobos se despojaron inmediatamente de su piel de oveja. Ryan me miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Luego silbó. Oí que lavabas platos para ganarte la vida. Si alguna vez nos falta dinero, ¿crees que podríamos contratarte para que reventaras? Los demás se rieron a carcajadas. Los miré fijamente. Me quité lentamente los tacones. Mi rostro era indescifrable al principio. Entonces. De repente, un día a la vez. Mis ojos se pusieron en blanco y mis fosas nasales se dilataron tanto que podría haber salido volando. 3, 2, 1 ahí. Hora de volverse salvaje. El estruendo del evento principal ahogó el caos junto a la piscina. Para cuando Marcus llegó furioso arrastrando a Candice. Ya estaba a horcajadas sobre Ryan. Con el talón en la mano. Le daba golpes en la cabeza mientras gritaba como un alma en pena. Los otros niños ricos se revolcaban en el agua o se quedaron paralizados. Atónitos.
En cuanto vieron a Marcus, se aferraron a él como si fuera su última esperanza en la tierra. Candice. Ryan gritó. Se agarró la cabeza. Dijiste que tu hermana estaba callada. ¿Cómo demonios vamos a lidiar con esto? Viendo a los adultos acercarse. Tiré el zapato a un lado y corrí detrás de Marcus. Sollozando como un corderito herido. Inmediatamente le retorció el brazo a Candice por detrás. Los niños ricos volvieron a mirarme la frágil flor con la boca torcida, incrédula. Marcus, ¿qué haces? Deja ir a tu hermana. La madre de Candice corrió hacia él frenética, dándole palmaditas en el brazo a Marcus. Déjala ir. La voz de Marcus era gélida mientras su mirada recorría a la multitud. ¿Quieres que libere a esta impostora que le ha estado robando el lugar a mi verdadera hermana? Que siga lastimando a Serena. El severo fantasma de Candice palideció al oír la palabra fraude. Una oleada de susurros recorrió la multitud. La familia Henry siempre había afirmado que Candice y Everett Wynne habían sido separados al nacer. Nunca imaginó que su identidad falsa quedaría expuesta delante de todos de esta manera. ¿De qué hablas? La madre de Candice estaba atónita. Aún así, intentó consolar a su hija e instó a Marcus a soltarla. Justo cuando el padre de Candice levantó la mano, di un paso adelante. Con los brazos abiertos. Bloqueando a Marcus para protegerlo. Serena. Hazte a un lado. Su voz temblaba con furia apenas contenida. Lo miré y articulé cada palabra con silenciosa determinación, dejé que se explicara. Tras una pausa tensa. El padre de Candice cedió y retrocedió. Indicó a los presentes que regresaran al salón principal y finalmente dijo con cautela, de acuerdo. Explícamelo. Marcus no dijo mucho. Simplemente sacó su teléfono y reprodujo un vídeo. Las imágenes mostraban a Candice acurrucada con los niños ricos afuera de una habitación. Susurrando conspiraciones. Planeando cómo humillarme. Desnúdale la ropa a esa zorra. Grábalo. Y súbelo a todos los grupos de chat. Todos necesitan una copia. A ver cómo se presenta después. Sí. ¿Alguna basura del gueto cree que puede competir contigo? Bueno, asegúrate de que aprenda su lugar. Candice. Uno por uno. Intervinieron. Con ganas de complacer. Por fin, Candice habló. Lentamente y con suavidad. Solo quiero que aprenda una lección. Eso es todo. No te pases. Entonces se oyó un suspiro. Serena ya ha sufrido bastante creciendo al aire libre. Necesita aprender buenos modales ahora. Con cada segundo que pasaba el vídeo, el rostro de Candice palidecía. Cuando terminó, Marcus la soltó. Ella se desplomó de rodillas con un golpe sordo y sollozó desconsoladamente. Papá. Mamá. Por favor, perdóname. Se atragantó. Suplicando, se arrastró hacia su madre y se agarró el tobillo. Tenía miedo de perderte. En el momento en que Serena regresó. Todo cambió. Sus corazones cambiaron. No tengo nada más que a ti también. El padre de Candice se quedó rígido. Su rostro era como una piedra. Mientras los ojos de su madre se llenaban de decepción, ante los sollozos desesperados de Candice, ninguna de las dos se atrevió a asestar el golpe. Voy a llamar a la policía. Grabé a Dorothy, nena. Declaró Marcus. Su voz fría y afilada como el acero. Su mirada penetraba entre la multitud de niños ricos. No solo por Candice sino por cada persona que participó en esto. Nadie se va. No puedes. No es justo. El padre de Candice y el de Ryan se dieron un codazo casi al unísono. Menuda tontería. Ryan se desplomó. Furioso. ¿Qué demonios tiene que ver esto conmigo? ¿En serio? Se burló Marcus. Me jaló a su lado y nos puso a ambos en el centro de atención. Todos empaparon el vestido de mi hermana y ahora se hacen pasar por víctimas. Intentan manipularlo como si fuera Chess, el que ataca a muchos de ustedes. Ryan abrió la boca, pero no emitió ningún sonido.
Solo pudo mirarme fijamente y rugir. Serena. Di algo. ¿En serio te haces el tonto ahora? ¿Te comió la lengua el gato? Bajo cada mirada sincera. Asentí suavemente y señalé algunas palabras en silencio. Sí, en silencio. Ryan se quedó atónito. Los demás niños ricos lo miraban con incredulidad. Marcus se quitó la chaqueta y me la envolvió. Su voz se volvió gélida. Después de que mi hermana fuera cambiada al nacer. Sufrió abusos constantes por parte del padre biológico de Candice. Tuvo que empezar a trabajar a tiempo parcial en segundo año solo para pagar sus estudios. Y fue acosada constantemente por matones contratados para humillarla. Con el tiempo desarrolló un trauma psicológico tan profundo que no ha pronunciado palabra desde entonces. Entonces su tono se endureció al volverse hacia Ryan. ¿No eras tú siempre quien decía defender la justicia? Y ahora mírate. ¿En qué te diferencias de esos canallas que la acosaban? ¿No crees en el karma? El rostro de Ryan palideció. Esta era la historia que él había imaginado. En la versión de Candice. Yo siempre había sido la rebelde. Un alborotador agresivo de origen humilde. El que la maltrataba por celos. Pero ahora, mientras veía a Candice desgarrarse. Labios temblorosos de culpa. Por fin se dio cuenta de la mentira. Madre mía. ¿Así que esto era verdad desde el principio? Si sigo molestándola ahora, mejor me despierto de un golpe cada noche. Murmuró. ¿Fuera Ryan quien lo armó todo? Solo seguimos su ejemplo. Buenas noches, definitivamente no está durmiendo bien esta noche. La habitación quedó en silencio. Incluso el aire pareció detenerse. Los niños ricos intercambiaron miradas inquietas. Susurraban a espaldas de Ryan. Su anterior burla ahora se había suavizado con torpeza. Incapaz de soportarlo, Ryan se abofeteó y le hizo una reverencia a Marcus. Marcus, me pasé de la raya esta noche. Lo siento por tu hermana. Y por lo que hice. De ahora en adelante la cuidaré en la escuela. Si alguien intenta meterse con ella, primero tendrá que lidiar conmigo. Marcus. Al ver el cambio de actitud de Ryan, no insistió. Pero la verdadera victoria fue sutil y estratégica. Esta bofetada no solo resolvió el asunto. También trazó una línea entre Ryan y Candace. De ahora en adelante. Donde quiera que Candace estuviera. Ryan se aseguraría de que ella sufriera. En lugar de cargar con toda la culpa, Marcus dejó que se atacaran mutuamente. Tenía que admitir que mi hermano podía ser cruel cuando quería. Y me gustó. El lío de Ryan ya estaba resuelto. Ahora era el turno de Candace. Marcus insistió en llamar a la policía. Al principio, los padres de Candace se opusieron rotundamente. Pero al ver la decepción en mis ojos, su postura empezó a flaquear. Finalmente se llegó a un acuerdo. Candace sería expulsada de la familia Henry. Y a cambio, Marcus retiraría los cargos. Serena. Sé que has sufrido. Candace merece consecuencias, dijo su padre, agachándose frente a mí. Parecía mucho mayor ahora. Ya no soy el patriarca arrogante. Pero si este escándalo sale a la luz, manchará el nombre de la familia y perjudicará a la empresa. También afectará tu futuro y el de Marcus. Algún día lo entenderás. No dije nada. Pero mi silencio fue aceptación. Su postura iba a cambiar. La madre de Candace lloró a su lado. Dijo que no sabía nada de lo ocurrido en el restaurante. Si lo hubiera sabido, nunca habría perdonado a Candace. Juró que cortaría lazos con su hija después de terminar la preparatoria. Los Henry cumplieron su palabra. Rápidamente le buscaron un nuevo hogar a Candace y la sacaron de la casa familiar. Nadie esperaba que intentara suicidarse al día siguiente. Justo antes de perder el conocimiento. Llamó a su madre. Con voz frágil y llorosa. Mamá. Lo siento. Solo hice esas cosas porque tenía mucho miedo de perderte. Ahora voy al cielo. Para expiar lo que me pasó.
Los quiero muchísimo a ti y a papá. La madre de Candace se derrumbó y la llevó de urgencia al hospital. Por suerte Candace no había tomado mucho, le hicieron un lavado de estómago rápidamente. Y se despertó sollozando en los brazos de su madre. A pesar de todo, su madre lo llamó dejarlo ir. Después de criarla durante tantos años, aún esperaba que Candace pudiera salvarse. Aunque eso significara observarla desde lejos. Por el incidente, Candace se perdió el comienzo del último año. Para cuando regresó a la universidad, yo ya había forjado amistades sólidas. Esa mañana estaba en el podio compartiendo consejos de estudio tras obtener el primer puesto en el examen semanal. Hice señas juguetonamente. Bla 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 bla. Genial. Ryan vitoreó y empezó a aplaudir. Le siguió el resto de la clase. El ambiente era alegre y cálido. Candace estaba en la puerta. Pálida e ignorada. Si había sido Ryan quien había advertido a todos tras bambalinas, o no, eran los rumores que se habían extendido entre los padres después del banquete. Esta vez. Mi vida en Nancheng ahora. Un momento de euforia fue suave y dulce, como quitarme por fin la ropa interior sucia y ponerme una nueva. Un par limpio. Pude respirar de nuevo. Pero Candace tuvo mucha suerte. Expulsada de la élite se convirtió en objeto de constantes chismes. Dondequiera que iba, la gente susurraba a sus espaldas. Ahora recorría el camino que yo conocía tan bien. Después del primer examen importante del año, quedé tercero en la general, consolidando mi puesto entre los 5 mejores. La clase estalló en celebración. Candace, mientras tanto, había caído del top 10 al puesto 700. Ese día, su antiguo equipo se apiñaba junto al marcador, burlándose de ella. ¿De verdad creías que eras una especie de heredera? Por favor. En el fondo solo eres una gallina perdida. Lo mejor que puedes esperar es una universidad para gallinas. Cada palabra cruel que una vez me lanzaron ahora recaía sobre ella. Candace estaba al borde de la multitud. Silencioso. No lloró. No discutió. Me miraba fijamente desde lejos. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Pronunciaba palabras que podía leer alto y claro. Esto no ha terminado. Seguro. Al día siguiente, cuando terminaron las clases, unos punks rubios demasiado conocidos me arrastraron al callejón junto al campus. La misma trama. El mismo guión. Un grupo de matones callejeros me rodeaba como si estuviera en una película de acción barata. Pero esta vez había más gente de mi lado. La NEL de South City. El legendario escuadrón de seguridad de una preparatoria ya estaba esperando. Y no vinieron solos, varios estudiantes también los acompañaron. La pequeña Missy. Se burló el cabecilla. Claramente ensayado. Te metiste con la gente equivocada. Negué con la cabeza desesperadamente. Solo se rieron más fuerte. Ahora estaban asustados. ¿No te creías guapísimo? Vamos a grabar algo para el archivo. Tranquilo, no te vamos a arruinar la vida. Solo te daremos una paliza, ¿eh? Nunca terminó su monólogo. Un guardia de seguridad le dio una patada por la espalda. La pandilla se dio la vuelta y se encontró frente a una temible formación armada con porras eléctricas. Escobas. Sartenes. Palos con púas. Mata insectos. Ollas arroceras. Desatascadores de inodoro. Tubos de pasta de dientes medio exprimidos. Una figura principal de tigre saltador de edición limitada. Crema para callos. Y entradas de cine anticipadas. La escena parecía menos un rescate y más el clímax de una película de mafiosos. Hoy batimos nuestro récord gracias al aviso de nuestra pequeña heroína. El jefe de guardia sonrió radiante. Prácticamente radiante de orgullo. La victoria fue completa. Casi emocionante. Pero mientras miraba a la pandilla ahora detenida en la oficina de seguridad, Annie se me arañó. Entonces sonó mi teléfono. Instintivamente.
Contesté. En el otro extremo. La madre de Candace sollozaba. Su voz era áspera y frenética. Serena. Ve al hospital, Marcus. Algo le pasó a Marcus. Se me resbaló la mano. El teléfono cayó al suelo. El grito barato de privacidad se hizo añicos. Salí corriendo. Vacía y frenética. Imágenes de Marcus destellan en mi mente como risas. Su incesante insistencia. Solía decir, tenemos ese vínculo de hermanos míos. Te conozco desde hace un mes. Y ya son más de 17 años con Candace. Dijo, lo que construyo. Te quedas con la mitad. Dijo. El trabajo de un hermano es proteger a su hermana. Puedes hacerte el duro. Pero para mí sigues siendo un enano. ¡Qué buen hombre! ¿Y ahora? Porque Ryan le pidió que viniera a protegerme. Esto pasó. Candace me conocía demasiado bien. Nunca me confrontaría directamente. No me tocaría el orgullo. No arruinaría mis notas. No le importaría que todos los lazos familiares ya estuvieran rotos. No, ella iría por la única persona en el mundo que me amaba incondicionalmente. Mi hermano. Empujó su auto contra el de Marcus. Intentó llevárselo consigo. Pero salió con heridas leves. El coche de Marcus salió volando del paso elevado. Para cuando llegué al hospital, Marcus ya estaba en la UCI. La madre de Candace se aferró a su marido. Gritaba como si se le hubiera acabado el mundo. ¿Por qué? La trataba tan bien. ¿Por qué le haría esto a mi hijo? No hubo respuesta. La policía ya se había llevado a Candace. Ni siquiera intentó defenderse. Entonces su madre vio en mí su última esperanza. Quizás. Corrió hacia mí. Me agarró del brazo como una mujer que se está ahogando y se aferra a un salvavidas. Serena. ¿O estás más cerca de Marcus? Ve a llamarlo. Quizás si te escucha. Él despertará. Estaba casi arrodillada desesperada. La miré fríamente. Luego le quité la mano. ¡Qué fastidio! Criaron una víbora. ¿Y ahora? Quien pagó el precio fue mi único calor en este mundo. La madre de Candace casi se desmaya del llanto. Pero los ignoré. Me quedé allí parado. Apoyado en el cristal. Mirando fijamente el cuerpo inconsciente de Marcus, lleno de tubos por todas partes. Inmóvil. Me invadió un mareo terrible. Justo ayer. Se reía de asar las raíces de orquídea que el padre de Candace atesoraba si entraba en la universidad, solo para ver su cara contorsionarse. Ahora yacía allí. Sin saber si lo lograría. El mundo se inclinó. Creí ver a Marcus esperándome desde detrás del cristal. Di un paso al frente, pero todo se volvió negro. Me desplomé. Soñé. Fue un sueño largo y extraño. Marcus estaba de pie en una vasta nada blanca. Todavía llevaba su camisa blanca de siempre. Esa sonrisa tonta en su cara. Se estaba despidiendo. Me dijo que no debería haber vuelto a este mundo. Asentí en silencio. Si no hubiera regresado, no habría terminado así. Me dio un golpe en la cabeza. Piénsalo de nuevo. ¿Cómo crees que regresó? Esa sacudida me aclaró la mente. Lo recordé después de morir la última vez. Mi alma permaneció allí. Esperando. Esperando a que Marcus regresara. Había pasado el resto de su vida atormentado por el arrepentimiento por no haber protegido a su hermana. Así que me vengó. Mató a Candace. Y cambió su vida por mi segunda oportunidad. Nab, era hora de que se fuera. Le pregunté dónde. Se encogió de hombros con una sonrisa. ¿La cárcel? Claro. Parpadeé. Eso fue. Sorprendentemente respetuoso de la ley para el más allá. Pero hablaba en serio. Esto era karma. En su cronología. Mató a Candace. Así que en esta tuvo que pagar por ello. Pero a mí.
Me había sacado del ciclo kármico por completo. Ah, cierto. Dijo. Volviéndose. Hermanita. Me voy. Vive tu vida en tu mundo. Eso sí, no la cagues demasiado. O me reiré de ti por el mío. Me abalancé para sujetarlo. Pero no había nada a lo que aferrarme. Solo una luz blanca cegadora. Y entonces Marcus desapareció. Su muerte fue un golpe devastador para los padres de Candace. En cambio, yo permanecí extrañamente tranquilo, incluso aunque el funeral lo organizara yo solo. Los forasteros me llamaban frío y despiadado. Pero no les hice caso. Después del funeral, me sumergí en el estudio como un poseso. No fue hasta que recibí la carta de admisión de la mejor universidad del país que finalmente respiré aliviado. El día que salí de Sowsbridge, me aseguré de visitar a Candace en prisión. Había sido condenada a cadena perpetua por asesinato. Su madre la había visitado una vez. Solo para preguntar: ¿qué hicimos para merecer esto de ti? Candace se echó a reír a carcajadas. Es porque siempre tuviste favoritismos. Malcriaste a Serena. Esa patética manipuladora. Esto es karma. Su madre casi intentó estrangularla en el acto. Solo la detuvieron los guardias. Nunca volvió. En cuanto a mí, me mudé de la finca Henry justo después de la muerte de Marcus. Quedé solo yo. Los padres de Candace temieron de repente ser abandonados. Su madre lloraba a diario. Intentaba comunicarse conmigo hasta que la bloqueé. Después de eso, solo se atrevió a enviar una nota de preocupación con la asignación mensual que el padre de Candace transfirió. Intentaron meter a la fuerza 17 años de cariño perdido en lo que quedaba. Pero lo rechacé. Quizás alguna vez anhelé su amor, pero ya no. En prisión, Candace parecía desgastada y envejecida. En cuanto me vio, se puso furiosa. Lo estuviste fingiendo todo el tiempo. Perra. Saqué mi carta de aceptación con calma y la levanté. Candace. Ahora viviré una vida mejor. Mi futuro estará lleno de conocimiento. Flores. Y una promesa ilimitada. Los verdaderos amigos serán testigos de mi crecimiento. ¿Y tú? Te pudrirás aquí. Gritó mientras los guardias se la llevaban a rastras. Más tarde oí que intentó escapar. Se topó con Ryan en pleno vuelo y, en un ataque de furia, lo apuñaló tan fuerte que lo dejó parcialmente paralizado. Los Henry lo intentaron todo para ocultarlo. Pero fue inútil. Candace se convirtió en un blanco tras las rejas, tratada con especial atención hasta que un día se suicidó con el mango afilado de un cepillo de dientes. Mientras salía de la prisión, la luz del sol me bañaba. A lo lejos, oí. Casi podía ver a Marcus haciéndome un gesto de aprobación con el pulgar. Sonriendo de oreja a oreja. Esa es mi niña. Mi hermana es la mejor. La abracé y la ayudé sonriéndole de vuelta. Tenías razón, Marcus. Hay un vínculo que solo comparten los verdaderos hermanos. Sé que me estás mirando desde arriba. Orgulloso. El camino por delante es largo. Un día, en algún lugar del espacio y el tiempo, nos volveremos a encontrar. Y hasta que llegue ese día, ambos viviremos vidas lo suficientemente hermosas como para merecer ese reencuentro. Capítulo extra, Marcus. Marcus no conoció a Serena hasta más de 2 meses después de que regresara a la familia Henry. Pero la sangre, es algo extraño. La primera vez que la vio, con ese brillo terco en los ojos, era como mirarse en un espejo de su infancia. Hay algo en los hermanos de verdad, como una atadura invisible. Cada vez que Serena intentaba ocultar sus pensamientos, Marcus podía leerla como un libro abierto. La encontraba infinitamente encantadora. Pero cada vez que la madre de Candace hablaba de Serena, apenas podía ocultar su desprecio. No sabes cómo es. Crecí en ese lugar horrible. Adquirí todo tipo de malos hábitos. A Marcus nunca le importó. Malos hábitos. ¿Y qué? ¿Cómo se comparaba eso con las pequeñas maniobras manipuladoras de Candace?
Incluso de niña, Candace mandaba a los niños del vecindario. Destrozaba sus juguetes cuando las cosas no salían como ella quería. Luego corría llorando a ver a los adultos y culpaba a los demás. Más de un niño inocente fue castigado por su culpa. Marcus se preguntaba cómo alguien como ella podía ser su hermana. Más tarde, cuando Candace le tendió trampas al propio Marcus. Al incriminarlo, perdió la cuenta de cuántas veces lo había criticado duramente. Ahora se lo estaba haciendo a Serena. Por supuesto, Marcus tenía que apoyar a su hermana. Pero los dos juntos lo superaron cuando se pelearon a gritos contra el dulce engaño de Candace. Antes de partir al extranjero, Marcus incluso empacó un libro sobre cómo ganar una pelea a gritos con un psicópata. Eso vino después. El verano antes del último año. Marcus finalmente estalló y confrontó a la madre de Candace. ¿De verdad crees que estás jugando con tus favoritos? Siempre eliges la ropa. Comida. Todo para Candace primero. Y luego, tírale las sobras a Serena. La tratas como si fuera una pieza de repuesto. La madre de Candace pareció ofendida. ¿Qué dices? Ambas comen lo mismo. Vístete igual. ¿Cómo he podido hacerle daño a Serena? Replicó. Furioso, nada de lo que le diste fue elegido pensando en ella. Solo sé cómo cuidar de Serena porque vi cuánto consentías a Candace. ¿Alguna vez has puesto a Serena primero? Se irritó. Viene de un entorno terrible. ¿Cómo podría compararse con Candace? Solo le presto más atención a Candace. ¿Qué tiene de malo? A Marcus le temblaban los puños. No es lo suficientemente buena. ¿Eso es todo? Bien. Cuando pueda. Me llevaré a Serena y cambiaremos nuestros apellidos. Desapareceremos. Si Candace de verdad regresa con su padre biológico, tu preciado apellido Henry desaparecerá. Eso le valió un intento de bofetada. Pero Marcus salió corriendo antes de que pudiera aterrizar. Serena lo persiguió. Sabía que lo había dañado todo. Le preocupaba que le hiciera daño. Pero ella simplemente le dedicó una sonrisa radiante. Sus ojos brillaban. Hermano mayor. Estudiaré mucho. Será mejor que vengas a buscarme pronto. En ese momento el pecho de Marcus se hinchó con algo feroz y orgulloso. Trato hecho. Iré por ti. Pase lo que pase. Nunca pudo cumplir esa promesa. Solo un año en el extranjero. Y llegó la noticia, Serena había muerto. Para cuando llegó a casa, ya estaba enterrada. Nadie le diría la verdad. Marcus se descontroló. Hasta que una noche tormentosa la vio. Serena. Un fantasma, quizá. Una visión. Pero siempre creyó que los hermanos tenían un vínculo más profundo. Recurrió a lo oculto. Suplicó a los dioses que le dieran otra oportunidad. Y se la dieron. Regresó con los Henry. En la fiesta de compromiso, Candace y Ryan estaban en el escenario. Adorado por todos, Marcus subió los escalones. Espada en mano. En algún lugar del éter. Una voz advirtió, lo que hagas hoy te será devuelto multiplicado por 10. ¿Estás seguro? Rió suavemente. No tienes hermana. ¿Verdad? Nadie lo detuvo después de eso. Si tuvieras una hermana. Murmuró. Entiendes que los hermanos no pueden ver sufrir a sus hermanas. La justicia era escasa en este mundo. Así que la trajo él mismo. Y si fuera posible. Mi deseo de forjar una vida mejor para ella también. Serena. Susurró. Tu hermano ha vuelto. Y esta vez sé cómo luchar. Al entrar en el foco de atención, la voz regresó. Más suave ahora, cuando las deudas están saldadas. Cuando todos los males se corrijan, cada historia retorcida encontrará su fin. El camino por delante es largo. Pero algún día. En algún lugar. Los hilos del tiempo se cruzarán de nuevo. Y los hermanos que deberían haber tenido una infancia tranquila se reencontrarán. Fin. Tras no conseguir el trabajo de mi madre.
Me convertí en la esposa fiel de Vincent. Durante los 40 años de nuestro matrimonio, gasté mi dote para ayudarlo a emprender su negocio. Cuidó incansablemente de su madre. Y mantuvo la casa en marcha sin quejarse. Al final, morí de agotamiento. Demacrado, solo piel y huesos. En mi funeral, Vincent, de 50 y tantos años, se arrodilló y le propuso matrimonio a su primer amor, Estella. Papá ajedrecista. Por fin podemos estar juntos. Si no hubiera sido por haber ocupado el puesto de su madre en la fábrica textil hace tantos años, habríamos estado juntos desde el principio. ¿Crees que de verdad quería vivir con ella todo este tiempo? Solo pensar en lo en forma que solía estarme enferma. Por suerte, nos dio toda su dote para que construyéramos nuestro negocio y le dejáramos algo a nuestro hijo. Supongo que eso compensa los años que perdimos con ella. Flotando arriba. Lo observé todo con agonía. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la revisión sanitaria de la fábrica textil. Vincent estaba a mi lado. Su voz urgente en mi oído. Jocelyn. Dijo. Es tu turno para el examen. Al no reaccionar, Vincent me tapó la cara con una mano. Yuri, ¿qué haces distraído? Volví a la realidad. Miré a mi alrededor, en shock. Toda su ropa gritaba 1982, alto, menos pantalones desgastados. Camisas estampadas. Y permanentes. Incluso Vincent parecía tener 19 años otra vez. Me pellizqué con fuerza. El dolor punzante confirmó que estaba muerto. Había renacido el día del chequeo médico de la fábrica textil. Yuri Jocelyn. ¿Verdad? Date prisa y entra. ¿Qué pierdes el tiempo? Ladró un trabajador sanitario con impaciencia. Agitando mi formulario de cheque negativo en el aire. Lo siento. Dije. No haré la verificación de menos. Tomé el formulario de sus manos y me di la vuelta para irme. Vincent me agarró la muñeca. La incredulidad se reflejaba en su rostro. Jocelyn. ¿Qué clase de artimaña estás haciendo ahora? El trabajador de salud intentó razonar conmigo. Chica. Si no aceptas el cheque, menos para arriba. No puedes conseguir trabajo en una fábrica textil. Esto es serio. No seas tonto. Me solté de Vincent y rompí el molde en pedazos. No quiero el trabajo en la fábrica textil. En mi vida pasada. Mi madre trabajaba en ese molino hasta que un incendio la cobró. Ese accidente me permitió ocupar su lugar. Pero después de completar mi cheque, mi salario bajó. Nunca recibí la oferta de trabajo. Cuando pregunté por ella, Vincent me bloqueó y me dijo que no había aprobado el examen. Cegado por el amor. Le creí. Pensé que solo tenía mala suerte. Nunca imaginé que le había dado mi puesto en secreto a su primer amor, Estella. No solo perdí ese trabajo, pero también perdí la oportunidad de presentar el examen de admisión a la universidad. Engañada por las dulces palabras de Vincent, me casé con su familia y pasé 40 amargos años sirviéndoles. Ahora que el destino me había dado una segunda oportunidad, no los dejaría ganar. Jocelyn. ¿Estás loca? Si aún quieres ser digna de mi cariño, entonces ve a hacer el examen. Vincent me puso un nuevo chequeo médico en las manos e intentó arrastrarme hacia la sala de exámenes. Pero siempre había sido corpulento. No podía moverme ni un centímetro. En cambio, le agarré la mano y le mordí con fuerza. Él gritó y retrocedió, mirándome con rabia. Jocelyn. No seas desagradecido. Si dejas pasar esta oportunidad, ¿cómo puede alguien como tú creer que tiene derecho a gustarme? ¿Y quién eres tú para decidir eso?, exclamé. Si quiero o no ese puesto no es asunto tuyo. ¿Por qué te haces el salvador si nunca te pedí que te entrometieras? Vincent estaba atónito. Nunca lo había desafiado, ni una sola vez. Ahora, delante de todos. Lo humilló. Si tu madre supiera que estás desperdiciando la oportunidad, te dejaría. Debería estar desconsolado. Vincent intentó hacerme sentir culpable y desnudarme. Me burlé.
¿Qué? ¿Te lo dijo mi mamá en un sueño? ¿O fuiste a preguntarle personalmente desde el inframundo? Me voy a casa a estudiar para el examen de admisión a la universidad. No tengo tiempo para discutir contigo. Vincent tosió al oír eso. ¿Con tus notas? ¿Crees que puedes aprobar el examen de admisión? No seas ridículo. Pero bien. Si vas, haz la verificación de menos arriba ahora. Quizás aún te deje perseguirme. Puse los ojos en blanco y caminé hacia las puertas de la fábrica. Pero antes de poder irme, un hombre de mediana edad se me plantó delante. ¿Eres Jocelyn? Hija de la tía Fang. ¿De verdad quieres dejar el trabajo que te consiguió tu madre? Era David, de la fábrica textil. Lo vi de lejos cuando visité a mi mamá. Sí, a nosotros, respondí sin dudarlo. Frunció el ceño ligeramente. Una tensión casi imperceptible en sus ojos. Ven a mi oficina. Hablemos. En su oficina. David tomó un sorbo de té antes de mirarme. ¿Sabes cuánta gente mataría por un puesto en esta fábrica? No tires tu futuro por la borda. Ya lo he decidido. Dije. No quiero el trabajo. Quiero hacer el examen de admisión a la universidad. Absurdo. ¿Cómo puedes ignorar el sacrificio de tu madre? Mi madre siempre respetó mis decisiones. Creo que también apoyaría esta. David me observó un momento. Entonces dejó la taza de té con un suspiro. Vete a casa y piénsalo. Vuelve cuando estés bien. Claro. Le di las gracias y me fui. Justo cuando llegaba a las escaleras, oí voces apagadas desde la esquina. Me acerqué sigilosamente al rellano y escuché atentamente. Vincent. ¿Y si de verdad renuncia al puesto? ¿Qué me pasará? La voz de Estella era suave y llorosa. Como un gatito pidiendo lástima. Vincent la abrazó con ternura y le secó las lágrimas. No te preocupes. David ya nos quitó el dinero. La convencerá de que se presente al examen. Siempre y cuando lo apruebe. Puedes usar su informe y conseguir el trabajo. Me quedé sin aliento. Pensé que David solo estaba preocupado. Pero resultó que a Ed la habían sobornado. ¿Y si sigue negándose? Ese dinero desaparecerá. Y mis padres me matarán si se enteran. Estella parecía aún más angustiada. La señorita recibió una gran dote de sus padres, Annie y Lotta. Vincent dijo con frialdad. Si este plan falla, le propondré matrimonio y así conseguiré su dote. Con ese dinero podremos pagarles a tus padres y empezar nuestro negocio. Créeme, nuestro futuro será brillante. Había un destello de crueldad en sus ojos. Cada movimiento ya estaba calculado. Mis padres siempre habían sido trabajadores e íntegros. Aunque no éramos ricos, nuestra familia vivía cómodamente. Y me habían preparado una generosa dote con mucha antelación. En mi vida anterior. Fue esa misma dote la que Vincent usó para empezar su negocio. Pero después de que su negocio despegó, le regaló a Estella coches y casas. Aún así, se negó a gastar ni un céntimo en mí. Mientras Estella hacía alarde de sus joyas. Vivía en el lujo. Y viajaba en coches elegantes. Llevaba ropa hecha jirones, remendada una y otra vez. Alimentando y limpiando a su madre postrada en cama. Es duro ahí fuera. Ganar dinero no es fácil. ¿No podría ser un poco más ahorrativo? Estella está sola en esta ciudad. Como una vecina. Cholten para ayudarla. Una vez creí que simplemente estaba siendo amable. Y que su ayuda a Estella provenía de buen corazón. Intenté ser comprensiva. Apoyarlo. Nunca me di cuenta de que ambos estaban conspirando. Conspirando para dejarme seco. El recuerdo me hizo reír por dentro. Ahora tenían el descaro de codiciar no solo mi trabajo, sino también mi dote. Pero esta vez. No les dejaré triunfar. Tosí 2 veces a propósito al salir de la esquina. La pareja, que había estado enredada, se separó al instante al verme. La incomodidad y la inquietud se reflejaron en sus rostros. Vincent.
No estaba seguro de haber oído algo. Jocelyn lo sondeó con cautela. ¿Estuviste en Chowarder? ¿Oyes algo? Fingiendo confusión. Lo miré con cara de pocos amigos. ¿Oyes qué? ¿Qué haces aquí? Viendo mi aparente despiste. Los dos finalmente se relajaron. Vincent forzó una sonrisa y caminó hacia mí. ¿Vas a hacerte el chequeo médico?, pregunté. Déjame ir contigo. Ya te lo dije. Pero no me escuchaste. Solo cuando David dijo algo finalmente accediste. No hace falta. No voy a subir el cheque menos. Estoy comprando libros de preparación para el examen de admisión a la universidad. Lo esquivé y bajé las escaleras sin mirarlo. Su rostro se ensombreció al instante. Estella le lanzó una mirada de pánico. Intercambiaron una mirada. Vincent suavizó rápidamente su expresión y corrió para alcanzarla. Jocelyn. Necesito hablar contigo. Escucharlo decir mi nombre con tanta intimidad me revolvió el estómago. Su mirada se llenó de emociones complejas. Dudó antes de hablar. Te gusto. ¿Verdad? He estado pensando. Aunque estés en E-Play, menos y francamente bastante pasado de peso. Supongo que podría darte la oportunidad de estar conmigo. Me disgustó su desvergüenza. Ni siquiera me molesté en responder. Salí directamente de la fábrica textil sin siquiera mirarla. Al día siguiente fui a la librería a comprar material de repaso y empecé a prepararme en serio para el examen de admisión a la universidad del mes siguiente. Justo cuando terminé de pagar y estaba a punto de irme, me encontré con Anna, la hija del vecino de Vincent. Jocelyn, me enteré de que te vas a casar virtualmente con Vincent. ¡Felicidades! La miré parpadeando, desconcertado. Ella inclinó la cabeza. Confundida. ¿No lo sabías? ¿No es hoy cuando su familia viene a pedirle matrimonio? ¿Por qué estás aquí? No esperé a que terminara. Abracé mi pila de libros. Corrí a casa. Había subestimado a Vincent. Nunca imaginé que Ed se habría puesto tan bajo usando un truco tan despreciable para obligarme a casarme con él. Efectivamente. Cuando llegué a casa, Vincent y su madre ya estaban en la puerta con una casamentera. Los curiosos del pueblo se habían reunido para observar. Vincent parecía satisfecho. Su mirada era condescendiente mientras hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Aunque hayas perdido tu trabajo en la fábrica textil, siempre y cuando aceptes usar tu dote para mi empresa y cuidar de mi madre después de la boda. Supongo que aún puedo aceptarte en la familia. Su madre, radiante de orgullo mientras se aferraba a su brazo, me lanzó una mirada llena de desdén. Mi Vincent es un partido increíble. Con un buen capital, seguro que hará grandes cosas. Si eres inteligente, aceptarás este matrimonio. Mírate. Gorda como un cerdo. ¿Quién más te querría? Solo alguien tan amable como mi Vincent estaría dispuesto a casarse contigo. El casamentero. Sonriendo de oreja a oreja. Me agarró la mano. Entonces, arreglemos esto hoy. Jocelyn, eres una chica muy afortunada. Con un buen marido como este. Tus difuntos padres deben estar sonriendo desde el cielo. En mi vida anterior. El día después de casarme con la familia de Vincent. Se llevó toda mi dote y se fugó con Estella para montar un negocio. Su madre me trataba como a una sirvienta. Me regañaba constantemente. Por mucho que me esforzaba en casa. ¿Por qué Vincent se casó con una inútil como tú? Sin trabajo. Sin dinero. Acabas de comerte lo que no te daban. Si hubieras podido ganar un poco, habría tenido que irse y pasar apuros afuera. Porque yo estaba gorda. Nunca me dejaba comer en la mesa. Tenía que esperar a que terminara para recoger las sobras. Lo único que haces es comer. ¿Has visto cómo te ves? Con hambre constante. Empecé a perder peso rápidamente. 2 años después de la boda. Cuando el negocio de Vincent finalmente prosperó, quiso divorciarse de mí. Pero su madre sufrió una caída y quedó paralizada. Necesitaba a alguien que la cuidara.
Así que me mantuvieron a su lado. Dejé atrás el pasado y la cuidé durante más de 20 años. Fue hasta que estaba en su lecho de muerte y escuché una conversación fuera de su habitación que supe la verdad sobre por qué nunca me había embarazado. Vincent. Tú y Estella ya han sufrido bastante a lo largo de los años. Para compensarte. Escondí medicina en esa pulsera que le di a Jocelyn, una medicina que daña el útero. La ha estado usando todos los días. Hace tiempo que perdió la capacidad de tener hijos. Puedes estar tranquila y dejarle todo a tu hija con Estella. Recuperé la consciencia y solté la mano de la casamentera. Mi voz se volvió fría y afilada. Nunca acepté este compromiso. Vincent. ¿Te has mirado alguna vez al espejo? Estás hecho polvo. ¿Por qué demonios me casaría contigo? Lo miré con furia y alcé la voz. Para que todos me oyeran alto y claro. Y te lo digo ahora. Aunque me quede soltera el resto de mi vida, jamás me casaría contigo. Los espectadores gritaron y ayudaron, pero se rieron entre dientes. La cara de Vincent se puso roja de vergüenza. Enfurecido. Él arremetió. Jocelyn. Ni siquiera me importó que estuvieras gorda. ¿Y tienes el descaro de ser tan exigente? ¿Crees que alguien más querría una vaca gorda como tú? Su madre se adelantó de repente y me agarró del brazo. Se volvió hacia los aldeanos y alzó la voz dramáticamente. Quería preservarle algo de dignidad. Pero como Chess es tan cruel, no tengo más remedio que decir la verdad. Todo el mundo sabe que Jocelyn S. estaba enamorada de mi Vincent desde la infancia. Cuando lo tranquilizó y lo conquistó, recurrió a drogarlo. Intentando obligarlo a casarse. Mi hijo es demasiado bueno para su propio bien, aceptó proponerle matrimonio solo para salvar su imagen. Y ahora ella quiere humillarlo delante de todos. Sus palabras provocaron conmoción. La gente empezó a murmurar con simpatía hacia Vincent. Viendo que la situación estaba cambiando. Vincent intervino para aprovechar la ventaja. Jocelyn y yo ya hemos consumado nuestra relación. Si no me creen, miren que Chess tiene una marca de nacimiento en forma de media luna en la espalda. Me dio un vuelco el corazón. Esa marca de nacimiento, ¿cómo iba a saberlo? No lo sabía en nuestra vida anterior. A menos que Chess también haya renacido. Lo miré a los ojos. Su nerviosa evasión confirmó mi sospecha. El ajedrez ya no era puro. Si no se casa con él, ¿quién más la querría? ¿Quién iba a pensar que la hija de la familia Jocelyn S. tenía una moral tan laxa? Las acusaciones de la multitud me devolvieron a la realidad. Estaban realmente dispuestos a destruir mi reputación solo para obligarme a someterme. Me acerqué a Vincent. Mi voz era tranquila, pero llena de intención. ¿Afirmas que te drogué y me acosté contigo? Entonces dinos exactamente cuándo y dónde supuestamente ocurrió esto. Vincent vaciló. Su voz de repente se volvió incierta. Lo era. Anteayer. A las 3 de la tarde. Sí. Así es. Me reí. Fría. Burlándose. Qué gracioso. Porque estaba de compras con Yvonne esa tarde. Ella puede dar fe de mí. Y el dueño de la boutique también. Entre la multitud. Luna aplaudió como si de repente recordara. Ah, cierto. Me encontré con Jocelyn y Yvonne en la tienda ese día. Con esa indicación, cada vez más aldeanos se acercaron, confirmando mi coartada. Fingiendo lágrimas. Grité con sincera indignación. Por favor. Les ruego a todos que me ayuden a conseguir justicia hoy. Vincent y su madre han ido demasiado lejos. Ven que mis padres se han ido. Y ahora intentan arruinar mi nombre. Solo para obligarme a casarme. ¿No es esto más que una trampa calculada? Mis sollozos se hicieron más fuertes. Más agudo. Y más desesperado. La multitud comenzó a agitarse. Allí, justo después de su dote. Estoy seguro. Madre e hijo desvergonzados. Absolutamente vergonzoso. Impulsado por la ira y la indignación,
los aldeanos no les dieron a ambos la oportunidad de explicarse. Los persiguieron. Los humillaron y los derrotaron. Para prepararse para el próximo examen de ingreso a la universidad. Me encerré en casa y me concentré por completo en estudiar. Cuando por fin terminaron los exámenes, me quité un peso de encima. Decidí regalarme un conjunto nuevo en la boutique. Lo que no esperaba era encontrarme con Vincent y Estella. Estella me recibió con una sonrisa. Toda una preocupación empalagosa. ¿Cómo te fue en los exámenes, Jocelyn? Le devolví la sonrisa con dulzura y levanté la voz deliberadamente. Fantásticamente bien. Por supuesto. La sonrisa de Estella vaciló un instante. Un destello de fastidio brilló en sus ojos. Ella le disparó a Vincent con una suerte increíble. Vincent. Siempre el actor. Le agarró la mano y me sonrió con suficiencia. Sigue soñando. Jocelyn. ¿Con tus notas? ¿Crees que puedes entrar a la universidad? Es broma. Ahora si te arrodillas y te disculpas, quizás tenga piedad de ti y te dé unas monedas cuando tenga éxito. Me encogí de hombros. Totalmente imperturbable. Ya veremos quién sueña cuando salgan los resultados. Me di la vuelta y entré en la boutique. Los ignoré por completo. Afuera. Estella se soltó de Vincent. Visiblemente molesta. ¿Viste qué aire de suficiencia tenía? ¿Y si de verdad entra? Sería humillante. Vincent intentó calmarla. Si entra, mejor. Puedes ocupar su lugar e ir a la universidad tú mismo. Aún te espera un futuro brillante. Estella lo miró fijamente. Entonces su ataque se transformó en una sonrisa pícara. Le dio un ligero puñetazo en el pecho. Eres horrible. Vincent le tomó la mano y la abrazó. Relájate. Aunque la acepten. Me aseguraré de que nunca vea esa carta de aceptación. Estaban demasiado absortos en sus maquinaciones como para darse cuenta de que yo había estado parado justo afuera del escaparate, presenciándolo todo. El día que se publicaron los resultados del examen, fui temprano a la escuela y recogí mi hoja de calificaciones. Después de echarle un vistazo, encendí una cerilla y la reducí a cenizas. Justo cuando me iba, me encontré con el director de la escuela. Jocelyn. Ahora que ya se publicaron los resultados, ¿tienes planes para el futuro? Gracias por tu preocupación. Director. De hecho, ya tengo un plan. Antes de que pudiera terminar, Vincent apareció de la nada. Claramente intentando husmear. ¿Cómo te fue, Jocelyn? Preguntó fingiendo preocupación. Puse los ojos en blanco ante su falsa cortesía. Al verme callar, Vincent se puso visiblemente ansioso. Su sonrisa se desvaneció. No te preocupes, dije sonriendo con picardía. Lo hice mucho mejor de lo habitual. Sus ojos se iluminaron. Aunque miró rápidamente al director para confirmarlo. Le lancé una mirada discreta al director. El hombre se despejó el turno y siguió el juego. Jocelyn también. De hecho, esta vez obtuvo una puntuación mucho más alta que la habitual. Satisfecha, pero intentando disimularlo. Vincent se alejó con el ceño fruncido. Observé su figura alejarse. Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. Esta vez. No hay manera de que reemplaces mi futuro con el de otra persona. Lo que me debes te lo haré pagar. De una forma u otra, Estella. ¿Quién contaba con ocupar mi lugar en la universidad? Nunca recibió la carta de admisión que esperaba. A medida que se acercaba el semestre, Vincent y Estella finalmente perdieron la paciencia y vinieron a buscarme. En cuanto me vio, Vincent estalló de furia. Jocelyn. Nos mentiste. Ni siquiera entraste a la universidad. ¿Verdad? Miré al hombre furioso frente a mí y parpadeé con inocencia. ¿Cuándo dije que me habían aceptado? Ni siquiera presenté mi solicitud. En esta vida, aunque trabajé más duro que antes, nunca fui apto para la academia. No esperaba entrar a la universidad. Los rumores que dejé escapar fueron solo un cebo para atraer a los peces. Dicho esto,
Esta vez mis resultados fueron realmente mejores de lo habitual. Lo justo para que Vincent dejara volar su imaginación. En mis palabras. Vincent apretó los puños. Las venas se le hincharon en el cuello. Perra. Me engañaste. Se abalanzó sobre mí furioso. Pero lo esquivé con rapidez. Y se tambaleó hacia adelante. Cayendo al suelo. Estella. Pálida como un fantasma. Me apresuré a ayudarlo a levantarse. ¿Les importan tanto mis calificaciones? No me digan que es porque querían que Estella ocupara mi lugar en la universidad. Mis palabras hicieron que Estella palideciera aún más. El pánico se reflejó en sus ojos mientras la culpa la abrumaba. No lo hice. Vincent se desmoronó. La furia ardía en sus ojos. Lo sabías desde el principio. ¿Verdad? Nos tendiste una trampa. Querías humillarnos. Me burlé y le di una bofetada. Vincent. Si tienes la conciencia tranquila, ¿por qué caerías en mi trampa? El camino que les espera a ambos se ve bastante desolador. Estella rompió a llorar y se arrojó a los brazos de Vincent. Jocelyn nació con suerte. Siempre he tenido que luchar por todo lo que tengo. Pero al final, ella todavía me menosprecia. Puse los ojos en blanco ante su lamentable acto. ¿Entonces tu idea de luchar por todo significa robarle la vida a alguien? ¡Qué patético! Justo entonces, una mujer de mediana edad apareció de repente y agarró a Estella del pelo. ¡Maldito desgraciado! Devuélveme mi dinero. Era el fondo para la boda de tu hermano. Estella gritó de dolor, aferrándose al brazo de la mujer. Mamá. Solo dame unos días más. Vincent está a punto de conseguir el capital que necesita para empezar un negocio. Vincent se apresuró a ayudar. Danchai. Te juro que en cuanto consiga los fondos, los conseguiré. Empezaré mi negocio y ganaré una fortuna. Por favor, confía en mí. Pero la madre de Estella le escupió. Se negaba a soltarlo. Ambos me prometieron que si les prestaba el dinero, Estella conseguiría trabajo en la fábrica textil. Dijeron que ganaría lo suficiente para comprar una casa y pagar la boda de su hermano. Ahora no hay trabajo. Y el dinero se acabó. No me importa. O me lo devuelves. O lo consigo de otra manera. Mamá, Ahora mismo no lo tengo. Una bofetada la interrumpió. Sin dinero. Entonces te casarás con Benny, del pueblo de al lado. Al menos obtendremos una dote. No te crié para nada. Estella gritó horrorizada. Se revuelve contra el agarre de su madre. No me casaré con Benny. Pero es una idiota. Por favor, mamá. Te lo devolveré. Lo juro, Vincent. Por favor, di algo. Pero antes de que Vincent pudiera decir una palabra, llegó la policía. ¿Quiénes de ustedes son Vincent y Estella? En cuanto oí a la gente. Los señalé directamente. Son ellos. Ambos son sospechosos de sobornar a un funcionario del gobierno. Ven con nosotros. Ante esas palabras, la madre de Estella explotó. Lloviendo golpes sobre su hija. Inútil. ¿Cómo pude haber dado a luz a semejante desgracia? La policía intervino rápidamente. Los separaron y arrestaron a Vincent y Estella. La noticia del arresto corrió como la pólvora por la ciudad. La gente empezó a buscarme. Jocelyn, ¿qué más da? Oí que la policía se llevó a Vincent y a Estella justo delante de ti. Sonreí y asentí. Se rumorea que intentaron sobornar a David de la fábrica textil. Esperaban que dejara que Estella me quitara mi plaza en la universidad. Ahora que se ha descubierto. Se enfrentan a la cárcel. Alguien denunció anónimamente a David. ¿Verdad? Así es como se cubrió todo el asunto. Escuché su charla. Discretamente complacido. Menos mal que habías reunido pruebas de la corrupción de David hacía tiempo. Fue difícil relacionarlo todo con Vincent y Estella una vez que comenzó la investigación. Estaba absorta en mis pensamientos cuando la madre de Vincent apareció de repente frente a mí.
Maldita sea. Esto es obra tuya. Arruinaste el futuro de mi hijo. Lo enviaste a la cárcel. Intentó derribarme. Pero la multitud la detuvo. Se alzaron voces en mi defensa. Tu hijo tropezó con sus propios planes, no culpes a los demás. Si yo fuera tú, me daría vergüenza dar la cara. Y mucho menos acusar a Jocelyn. La madre de Vincent. Temblando de rabia, pero incapaz de argumentar para salir de ahí. Me di la vuelta y me fui con el rostro lleno de amargura. De vuelta a casa. Hice las maletas. Tomé la dote que me dejaron mis padres y tomé un tren a Cantón. Era el momento perfecto para emprender. En mi vida pasada, Vincent aprovechó este momento y usó mi dote como capital inicial para triunfar. Pero esta vez me tocaría a mí. Estaba decidido a aprovechar cada oportunidad y forjar un futuro a mi manera. Tras llegar a Cantón, visité innumerables mercados mayoristas hasta que finalmente me decidí por el que ofrecía la mejor relación calidad-precio. Allí abrí mi primera tienda de ropa. Gracias a mi dedicación y a mi agudo instinto para las tendencias de moda, el negocio prosperó rápidamente. La tienda se hizo cada vez más popular. Y en poco tiempo, ya había ganado mis primeros 10.000 yuanes. Tenía el comprobante de depósito en la mano. Me di cuenta a partir de lecciones de una vida pasada, de que no podía limitar mi visión a una sola tienda. Quería más. Decidí crear mi propia marca de ropa. Así que regresé a mi pueblo y compartí este sueño con la comunidad local. Los aldeanos elogiaron mi determinación. Y muchas jóvenes mostraron gran interés en unirse a mi proyecto. Con su apoyo, mi pequeña fábrica empezó a prosperar poco a poco. 5 años después, mi marca se había convertido en un nombre reconocido en la región. Con un flujo constante de pedidos a diario, había pasado de ser una pequeña emprendedora con poco tiempo a una de las jóvenes empresarias más reconocidas de la zona. El éxito trajo más que solo dinero. Me transformé por dentro y por fuera. Me despojé de mi antiguo yo y gané confianza cada día. Los pretendientes llamaron a mi puerta. Pero no tenía tiempo para el romance. Mi corazón y mi alma estaban dedicados a mi negocio. Esa tarde, acababa de cerrar un trato importante y me dirigía a casa cuando me encontré con Vincent. Acababa de salir de prisión. No se parecía en nada al hombre arrogante que conocí y se afeitó. Delgado. Y desgastado por la vida. Dudó al principio. No estoy segura de si realmente era yo. ¿Jocelyn? Cuando me giré, su rostro se iluminó. Y se abalanzó sobre mí, agarrándome la mano. Jocelyn. Antes estaba cegado. Escuché a Estella S. Lies. Ya se acabó. Ya no hay nada entre nosotros. Por favor. Dame una oportunidad para arreglar las cosas. Aparté la mano de un tirón. Mi mirada era gélida. Vincent. ¿Has olvidado lo que tú y tu madre me hicieron en nuestra última vida? Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. La incredulidad se apoderó de su rostro. Tú también renaciste. Di un paso hacia él, obligándolo a tambalearse hacia atrás hasta que cayó al suelo. Elevándose sobre él. Lo miré directo a los ojos. Me dejaste seco. Tú y tu familia nunca me vieron como una persona, solo como un recurso para explotar. ¿Por qué debería darles algo ahora? Vincent cayó de rodillas, agarrándome la pierna. Sollozando. Lo siento. Jocelyn. De verdad que sí. Lo que mi familia te hizo es imperdonable. Pero lo pagué. Mi madre sufrió un derrame cerebral por el estrés de mi arresto. Y ni siquiera puedo pagar sus medicamentos. Por favor. Haré lo que sea. Déjame trabajar en tu fábrica, incluso como guardia de seguridad. Solo necesito un trabajo. Lloró. Se inclinó una y otra vez hasta que su frente tocó el pavimento. Retrocedí un paso. Mi rostro inexpresivo e impasible. Ya no hay nada entre nosotros. Vincent. La vida que revives ahora. Te la ganaste por completo. Sin más palabras. Pasé junto a él.
Sin mirar atrás. Nunca volví a ver a Vincent. Así fue. Hasta la noche del banquete de celebración que celebramos en nuestra fábrica para conmemorar un nuevo pedido masivo. Escuché susurros entre los aldeanos. ¿Oíste? Que Vincent y su madre murieron. Imposible. ¿Qué pasó? Que Eldon encontró trabajo después de la cárcel. Su madre lo maldecía día y noche. Un día, en un ataque de ira, la mató con un cuchillo y luego se quitó la vida. Antes de morir. No dejaba de murmurar algo sobre cómo le había fallado a Jocelyn. Mientras escuchaba sus chismes, una extraña mezcla de tristeza y aceptación me llenó el corazón. Así que esta escuela. Esto fue karma. Levanté mi copa con una sonrisa. No nos detengamos en la desgracia esta noche. Es un día de celebración. Si he logrado algo en esta vida, es gracias a toda su fe. A su apoyo. Así que a comer. Bebe. Y disfruta. Mañana. Trabajamos aún más duro. Las lágrimas brotaron a mi alrededor. Lágrimas de agradecimiento brotaron de mis ojos. Gracias, destino, por darme una segunda oportunidad. Esta vez. Vivo mi vida para mí. Fin.